En el transcurso de la historia de Israel, un patrón persistente emerge. La inclinación del pueblo a alejarse de la adoración exclusiva a Yahvé. En este ciclo interminable, los israelitas, tentados por la influencia de las divinidades extranjeras, ceden ante la atracción de los Baales, las Astartés y los dioses de diversas naciones vecinas. Dijo el pueblo. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Sirvieron a los Baales y a las Astartés, a los dioses de Aram y Sidón, a los dioses de Moab, a los de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron a Yahvé y ya no le servían. La respuesta divina ante esta desviación es una manifestación de la justicia de Yahvé. Su cólera se enciende y, como consecuencia, permite que los filisteos y amonitas prevalezcan sobre Israel. Esta entrega del pueblo en manos de naciones hostiles no solo simboliza la disciplina divina, sino que también destaca la relación recíproca entre las elecciones del pueblo y las consecuencias que enfrentan. Dijo el pueblo. Entonces se encendió la cólera de Yahvé contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. La aflicción no es solo espiritual, se manifiesta en forma de opresión física. Durante un prolongado periodo de 18 años, los israelitas soportan la presión constante de los filisteos y amonitas. Este sometimiento afecta a todas las tribus israelitas, especialmente a aquellos que residen en Transjordania, en la región amorrea de Galaad. Dijo el pueblo. Estos molestaron y oprimieron a los israelitas desde aquel año durante 18 años, a todos los israelitas que vivían en Transjordania, en el país amorreo de Galaad. La historia revela cómo las decisiones del pueblo repercuten en su destino, un recordatorio intemporal de la importancia de permanecer fiel a la adoración de Yahvé para preservar la paz y la libertad. La sombra de la opresión se extiende más allá de las fronteras de Gad y el territorio de Galaad. Los amonitas, decididos a expandir su dominio, cruzan el Jordán y dirigen su ataque hacia Judá, Benjamín y la casa de Efraín. Una marea de problemas amenaza con ahogar a Israel en su conjunto. Dijo el pueblo. Los amonitas pasaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín, e Israel pasó por grave aprieto. La respuesta de los israelitas ante este aprieto revela una verdad esencial. En los momentos de angustia, el clamor a Yahvé se convierte en el eco unificador de un pueblo que reconoce sus faltas. La confesión emerge como un reconocimiento colectivo de su desviación de la senda de la fidelidad a Yahvé. Dijo el pueblo de Israel, hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a Yahvé nuestro Dios para servir a los Baales. Este acto de humildad y arrepentimiento revela la comprensión del pueblo sobre la causa raíz de su sufrimiento. Su alejamiento de la devoción exclusiva a Yahvé. La confesión se convierte en un puente de reconciliación, una súplica por el perdón divino que, como un faro, ilumina el camino hacia la liberación. La historia, en su curso, se convierte en un recordatorio temporal de cómo la contrición y la búsqueda de la misericordia divina pueden transformar incluso los momentos más oscuros en senderos de redención y restauración. En la respuesta divina, Yahvé se manifiesta para recordar la historia de liberación y redención que experimentaron los israelitas en el pasado. Los nombres de los opresores, como ecos del pasado, resuenan en el relato, recordando tiempos difíciles. Dijo Yahvé. Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, Amalec y Madianos oprimían y clamasteis a mí, no os salvé de sus manos.
El cuestionamiento divino no solo señala el acto de liberación previo, sino que también destaca la constante tendencia del pueblo a olvidar las lecciones del pasado. La fidelidad de Yahvé contrasta con la infidelidad de Israel, que, a pesar de haber sido rescatado, cayó nuevamente en la trampa de servir a otros dioses. Dijo Yahvé: pero vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por eso no he de salvaros otra vez. La tristeza y la decepción en la voz divina se revelan como un eco de amor herido. La historia, en este momento, se convierte en un recordatorio de la relación única entre el pueblo de Israel y su Dios, donde la redención está entrelazada con la fidelidad. La negativa de Yahvé a liberar nuevamente resuena como una lección necesaria sobre las consecuencias de la infidelidad. La narrativa sigue desarrollándose mientras los israelitas, en su angustia, buscan una salida. Se abre un diálogo entre el pueblo y Yahvé, revelando una vez más la dualidad de su relación. Id y gritad a los dioses que habéis elegido. Que os salven ellos en el tiempo de vuestra angustia. Ante la sugerencia divina de buscar ayuda en los dioses que abandonaron, se revela la ironía de su elección. Los israelitas, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, parecen despertar a la realidad de su transgresión. Dijo el pueblo de Israel: hemos pecado, haz con nosotros todo lo que te plazca, pero, por favor, sálvanos hoy. El reconocimiento del pecado y la súplica por salvación reflejan una rendición sincera. En este momento crucial, la vulnerabilidad del pueblo se encuentra con la voluntad de someterse a la soberanía de Yahvé. Así, la historia avanza, tejiendo un tapiz de arrepentimiento y búsqueda de redención en medio de la adversidad. La interacción entre el divino y lo humano revela una danza compleja de reconciliación y sacrificio. La historia progresa con un giro significativo cuando los israelitas, bajo el peso de su sufrimiento, toman medidas para rectificar su rumbo. Y retiraron de en medio de ellos a los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé. Y Yahvé no pudo soportar el sufrimiento de Israel. La decisión de apartar a los dioses extranjeros simboliza un cambio crucial en la actitud del pueblo. Este acto de purificación despierta la compasión de Yahvé, mostrando cómo la sinceridad puede abrir el camino a la redención. Los amonitas se concentraron y vinieron a acampar en Galaad. Los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpá. El escenario está listo para el próximo capítulo del conflicto. Mizpá se convierte en el escenario donde se desencadenarán las acciones que determinarán el destino de los israelitas. Entonces el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: ¿quién será el hombre que emprenda el ataque contra los hijos de Amón? Él estará al frente de todos los habitantes de Galaad. La incertidumbre y la necesidad de un líder emergen como temas centrales. Los líderes de Galaad buscan un comandante para guiarlos en la confrontación contra los amonitas, revelando la importancia de la unidad en tiempos de crisis. En la tranquila región de Galaad, se perfilaba la figura de Jefté, un hombre valiente cuyo origen peculiar lo envolvía en una misteriosa aura. Hijo de una mujer de pasado incierto, Jefté era el fruto de una conexión que lo marcaba desde su nacimiento. Su valentía, sin embargo, se convertía en el elemento más destacado de su personalidad. Jefté, a pesar de la mirada despectiva que algunos podían arrojar sobre su origen, se erigía como un guerrero audaz, capaz de enfrentar desafíos con resolución. La trama se intensifica cuando la esposa de Galaad, madre de otros hijos, introduce un elemento conflictivo.
Los hijos de la esposa, sintiendo la amenaza que representaba Jefté para sus propias herencias, lo despojaron y lo expulsaron. La lucha por la herencia se convierte así en un conflicto familiar que pone de manifiesto las tensiones subyacentes en el hogar de Galaad. Jefté, a pesar de sus habilidades probadas en la guerra, se ve relegado y desposeído, lo que agrega capas de complejidad a su carácter. En el trasfondo de esta historia se esboza la imagen de Jefté, no solo como un guerrero valiente sino como un hombre marcado por las complejidades de su linaje. Su destino se entreteje con las decisiones de aquellos que lo rodean, forjando así una narrativa llena de giros intrigantes y confrontaciones familiares. La historia de Jefté, marcada por el destierro y la discriminación, adquiere nuevos matices con la incorporación de personajes intrigantes que cruzan su camino. Dijo Jefté. Jefté huyó lejos de sus hermanos y se quedó en el país de Tob. Se le juntó una banda de gente miserable que hacía correrías con él. En su exilio en el país de Tob, Jefté se encuentra con Elías, un anciano sabio que conoce los secretos de la región. La alianza con Elías no solo le brinda conocimiento geográfico, sino también la perspicacia de un mentor. Dijo Jefté. Los amonitas vinieron a combatir contra Israel. Y cuando los amonitas estaban atacando a Israel, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté al país de Tob. La llegada de Rael, una mujer astuta, y la misteriosa figura de Elimelec, aportan capas adicionales a la trama. Rael emerge como una estratega brillante, mientras que Elimelec guarda secretos que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos. Dijo Jefté. Los amonitas se concentraron y vinieron a acampar en Galaad. Los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpah. La historia se intensifica con la aparición de nuevos personajes, como Elimelec, cuyo propósito desconocido añade un elemento intrigante al enfrentamiento inminente con los amonitas. La convergencia de destinos promete revelaciones sorprendentes. La complejidad de la historia de Jefté se intensifica con la inesperada solicitud de los ancianos de Galaad, quienes buscan desesperadamente su liderazgo en medio de una guerra inminente con los amonitas. Jefté, aunque sorprendido por esta petición, se enfrenta a ellos con valentía y resentimiento acumulado. Dijo Jefté. Dijeron a Jefté: Ven, tú serás nuestro caudillo en la guerra con los amonitas. Jefté, ahora un líder entre bandidos en la tierra de Tob, recuerda con amargura el momento en que los ancianos de Galaad lo expulsaron de su propio. This episode is brought to you by Amazon. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Hogar. La ironía del destino resuena en sus palabras mientras confronta a quienes antes lo despreciaron. Dijo Jefté. Pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No sois vosotros los que me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué acudís a mí ahora que estáis en aprieto? Los ancianos de Galaad,
reconociendo su error pasado, admiten su culpa y suplican la ayuda de Jefté, reconociendo la valía que anteriormente despreciaron. La tensión entre el líder renegado y los ancianos resurge, pero la necesidad inminente de un líder fuerte los obliga a dejar de lado las afrentas del pasado. Dijeron los ancianos de Galaad. Los ancianos de Galaad replicaron a Jefté: por eso ahora volvemos donde ti. Ven con nosotros, tú atacarás a los amonitas y serás nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galaad. La historia, marcada por la redención y la reconciliación, se transforma en una narrativa más profunda a medida que Jefté, impulsado por la necesidad del momento, reconsidera su relación con Galaad y enfrenta la oportunidad de liderar en un momento crucial para su pueblo. La trama de Jefté avanza con un pacto forjado entre él y los ancianos de Galaad, marcando un giro significativo en la historia. Jefté, con cautela y claridad de propósito, establece las condiciones bajo las cuales lideraría contra los amonitas. Dijo Jefté. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para combatir a los amonitas y Yahvé me los entrega, yo seré vuestro jefe. La respuesta de los ancianos de Galaad refleja un compromiso solemne y un deseo genuino de rectificar el pasado. El juramento ante Yahvé simboliza la seriedad de su compromiso y la confianza depositada en Jefté como líder elegido por Dios. Dijeron los ancianos de Galaad. Respondieron a Jefté los ancianos de Galaad: Yahvé sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú has dicho. La ascensión de Jefté al liderazgo es un momento trascendental. El pueblo, reconociendo su valía y habilidades, lo eleva a la posición de jefe y caudillo. Jefté, consciente de la importancia de su papel, reitera sus condiciones delante de Yahvé, asegurando que su liderazgo esté respaldado por la divinidad. Dijo Jefté. Jefté partió con los ancianos de Galaad y el pueblo le hizo su jefe y caudillo, y Jefté repitió todas sus condiciones delante de Yahvé en Mizpá. Este momento culminante establece las bases para la próxima fase de la historia, donde Jefté, investido con la confianza del pueblo y la bendición divina, se prepara para liderar a Galaad en la confrontación con los amonitas. El relato de Jefté toma un giro diplomático cuando decide enviar mensajeros al rey de los amonitas para entender las razones detrás de la amenaza que se cierne sobre Galaad. Dijo Jefté. Jefté envió al rey de los amonitas mensajeros que le dijeran: ¿qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? La pregunta de Jefté revela su deseo de resolver el conflicto de manera pacífica y entender la motivación detrás de la agresión amonita. Dijo el rey de los amonitas: porque Israel, cuando subía de Egipto, se apoderó de mi país desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán. Así que ahora devuélvemelo por las buenas. La respuesta del rey amonita remonta el conflicto a las acciones pasadas de Israel. La disputa territorial se convierte en el corazón de la tensión, estableciendo las bases para la confrontación que se avecina. Este intercambio resalta la complejidad de las relaciones entre los pueblos y establece un precedente para la resolución del conflicto, ya sea mediante la negociación o a través de otras vías. La estrategia de Jefté continúa con la segunda ronda de mensajeros enviados al rey de los amonitas, donde busca aclarar y rectificar las acusaciones sobre la expansión territorial de Israel. Dijo Jefté. Jefté envió de nuevo mensajeros al rey de los amonitas y le dijo: así habla Jefté. Israel no se ha apoderado ni del país de Moab ni del de los amonitas. Jefté refuta las alegaciones del rey amonita,
negando la ocupación de los territorios de Moab y Amón por parte de Israel. Busca establecer la verdad y evitar una confrontación innecesaria. Cuando subió de Egipto, Israel caminó por el desierto hasta el mar de Suf y llegó a Cades. Jefté proporciona un contexto histórico, indicando la ruta pacífica que siguió Israel desde Egipto. La mención de Cades refuerza su posición de que no hubo invasiones en los territorios amonitas y moabitas. Este diálogo ilustra los esfuerzos de Jefté por resolver el conflicto a través de la diplomacia y el diálogo, presentando argumentos sólidos para desacreditar las afirmaciones del rey amonita. La historia continúa con la travesía de Israel y las dificultades encontradas al buscar paso a través de las tierras de Edom y Moab. La conversación entre los líderes de Israel y los reyes de estas regiones revela tensiones y desafíos en su viaje. Enviaron mensajeros al rey de Edom, diciendo: «Déjanos, por favor, pasar por tu país». Los mensajeros, representados por Rubén y Simeón, buscan un paso pacífico a través de Edom. Sin embargo, se encuentran con la negativa del rey de Edom, marcando el inicio de las complicaciones en su travesía. Se dirigieron luego al rey de Moab con una solicitud similar, pero tampoco obtuvieron permiso para avanzar. Israel, entonces, se vio obligado a quedarse en Cades. La frustración crece cuando los mensajeros, Gad y Aser, enfrentan otro rechazo por parte del rey de Moab. La comunidad israelita se ve estancada en Cades, evaluando nuevas opciones para continuar su viaje. Ante la negativa de ambos reyes, se reúnen líderes como Leví y Judá para trazar una nueva ruta. Deciden rodear Edom y Moab, buscando una vía al este del país de Moab. Leví y Judá, líderes estratégicos, toman la iniciativa para encontrar una solución alternativa. Su plan es rodear las naciones que se oponen y avanzar hacia el oriente del país de Moab. Finalmente, acampan al otro lado del Arnón, respetando los límites de Moab y evitando conflictos directos. Neftalí y Dan participan en la elección de una ubicación estratégica para evitar confrontaciones innecesarias. El campamento en el lado oriental del Arnón revela la sabiduría estratégica de Israel al evitar provocaciones mientras buscan continuar su travesía. La historia continúa con la esperanza de una resolución pacífica en su camino hacia la tierra prometida. En los días cuando las tensiones flotaban en el aire, mensajeros de Israel, portadores de un deseo pacífico, se dirigieron hacia Sihón, el rey de los amorreos en Hesbón. Dijo un mensajero de Israel: «Con diplomacia, nuestra solicitud es simple, rey Sihón. Permítenos atravesar tus tierras para llegar a nuestro destino sin conflictos». Sin embargo, la petición de paz encontró una respuesta negativa, sumiendo la región en una incertidumbre creciente. Dijo el rey Sihón: «Con firmeza, no permitiré la entrada. Preparen nuestras fuerzas en Yazá. Defenderemos nuestras fronteras». La negativa desencadenó una serie de eventos inesperados cuando Sihón, respaldado por su pueblo, decidió enfrentarse a Israel con un ataque estratégico. Dijo el pueblo de Sihón: «Con determinación, protegeremos nuestras tierras. Que Israel sienta la fuerza de los amorreos». En el momento álgido del conflicto, el Dios de Israel, Yahvé, intervino de manera sorprendente, cambiando el destino de la batalla. Voz del, con asombro, la mano divina favoreció a Israel. Yahvé entregó a Sihón y su pueblo en manos de Israel. La victoria resonó entre el pueblo de Israel, que, agradecido, reconoció la influencia divina en la conquista de las tierras amorreas.
voz del pueblo de Israel. Con gratitud, gloria a Yahvé. Con valentía y la bendición divina, hemos conquistado las tierras de los amorreos. Este episodio, lleno de giros inesperados, dejó una marca indeleble en la historia, recordando que incluso en medio de desafíos, la fe y la intervención divina pueden transformar el curso de los acontecimientos. La expansión de las fronteras de Israel se narraba como un épico relato de conquista que abarcaba desde el Arnón hasta el Yabok y desde el árido desierto hasta las aguas del Jordán. Dijo un ciudadano de Israel: con orgullo, testigos somos de cómo Yahvé, nuestro Dios, despojó a los amorreos de sus tierras, entregándonos una heredad que ahora llamamos nuestra. Sin embargo, en medio de la celebración por la victoria divina, surgía una pregunta desafiante dirigida a un miembro del pueblo de Israel. Dijo un ciudadano de Amón: con provocación, ¿no es acaso tu Dios el mismo que despojó a los amorreos? ¿Ahora tú intentarás arrebatar lo que él concedió? La respuesta resonaba con una lógica afilada, comparando las acciones de ambos dioses en un juego de posesiones divinas. Dijo un ciudadano de Amón: con ironía, lo que poseemos es fruto de la obra de nuestro Dios Quemos, al igual que lo que tú tienes gracias a Yahvé. ¿O acaso pretendes arrebatar lo que ya ha sido tomado por tu Dios? En esta dialéctica de posesiones divinas, la retórica planteaba interrogantes sobre la legitimidad de las adquisiciones divinas y las acciones de ambos pueblos. Dijo un ciudadano de Israel: con firmeza, nuestro Dios nos ha otorgado estas tierras. No buscamos arrebatar, sino mantener lo que Yahvé nos ha dado. Este intercambio de palabras reflejaba las complejidades de las relaciones entre pueblos, donde la posesión de tierra se teñía con matices divinos y cuestionamientos sobre la equidad de las heredades. Las tensiones entre los pueblos se intensificaban a medida que las palabras de un líder moabita resonaban con desafío y cuestionamiento hacia un líder israelita. Dijo un ciudadano de Moab, con tono desafiante: ¿acaso crees que eres más poderoso que Balac, el hijo de Zipe, nuestro rey? ¿Olvidas cómo Israel se estableció en nuestras tierras, desde Hezbón hasta Aroer, y aún así, no? This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. ¿No han intentado recuperarlas en 300 años? La referencia a Balac, un líder moabita, marcaba un episodio histórico que aún resonaba en la memoria colectiva. Dijo un ciudadano de Moab: con escepticismo, Israel ha ocupado nuestras ciudades por siglos y ahora pretende ser más exitoso que Balac.
¿O acaso tu poder supera el de toda una nación que ha resistido a Israel por tanto tiempo? Las palabras del ciudadano de Moab cuestionaban no solo la autoridad del líder israelita, sino también la eficacia de las acciones pasadas de Israel en la región. Dijo un ciudadano de Moab. Con sarcasmo, 300 años han pasado desde la ocupación de Israel. ¿Por qué no intentaron recuperar lo que les fue arrebatado durante tanto tiempo? En esta confrontación verbal, se dibujaban líneas históricas que inflamaban las tensiones entre ambos pueblos, cuestionando la narrativa de la posesión de tierras y desafiando el poder de Israel en la región. En el escenario tenso entre los hijos de Amón y Jefté, el líder israelita busca la resolución por medios pacíficos, apelando al juicio divino. Dijo Jefté: con calma, no te he causado daño, es tu agresión la que me hiere. Que Yahvé, el juez, decida hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. La propuesta de Jefté busca una solución justa, invocando la intervención divina para establecer la verdad en medio de la disputa. Pero el rey de los amonitas, insensible a las palabras de Jefté, desestima la oferta de diálogo y paz. En un giro revelador, el espíritu de Yahvé se posa sobre Jefté, quien se embarca en una travesía por Galaad y Manasés, llevando consigo el peso de la decisión divina. Jefté se dirige a Mizpá de Galaad, un lugar crucial donde se entrelazan los destinos de Israel y los amonitas. El relato se desarrolla con una creciente tensión, anticipando un enfrentamiento que va más allá de lo terrenal, con el destino de ambas naciones pendiendo de un hilo. En el fragor de la batalla contra los amonitas, Jefté, líder israelita, sella su compromiso con Yahvé a través de un solemne voto. Dijo Jefté: con determinación, hago un voto a Yahvé. Si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro será para Yahvé, y lo ofreceré en holocausto. El compromiso de Jefté, cargado de fervor religioso, añade una capa de intensidad al conflicto que se avecina. Jefté avanza valientemente hacia el enfrentamiento con los amonitas, confiando en la intervención divina para la victoria de Israel. El relato se sumerge en la cruenta batalla, donde Yahvé, en su poder, entrega a los amonitas en manos de Jefté. La victoria de Jefté se extiende desde Aroer hasta cerca de Minnit, abarcando 20 ciudades y alcanzando hasta Abel-Keramim. La magnitud de la derrota humilla a los amonitas ante los israelitas. Este episodio revela no solo la astucia militar de Jefté, sino también su compromiso inquebrantable con sus votos religiosos, marcando un hito en la historia de Israel. El regreso triunfal de Jefté a Mizpá se ve ensombrecido por un giro inesperado cuando su única hija sale a su encuentro, celebrando la victoria con danzas y panderetas. La alegría inicial de Jefté se desvanece cuando se da cuenta de que su hija, su único retoño, es la primera en salir a recibirlo. Dijo Jefté: con desesperación: ¡ay, hija mía! Me has destrozado. ¿Habías de ser tú la causa de mi desgracia? Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás. Jefté, atormentado por su voto, experimenta una profunda conmoción al enfrentarse a la realidad de su compromiso con Yahvé. Dijo la hija de Jefté: con resignación, Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé, haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos los amonitas. La hija de Jefté, con un espíritu noble, acepta su destino, reconociendo la promesa hecha por su padre en el cumplimiento del voto.
Este dramático episodio teje la dualidad entre la victoria militar y el sacrificio personal en la historia de Jefté. Después dijo a su padre: «Que se me conceda esta gracia. Déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar con mis compañeras mi virginidad». Él le dijo: «Vete». Y la dejó marchar 2 meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes. En el transcurso de los 2 meses, la historia nos lleva de nuevo a la presencia de Jefté y su hija. La solemnidad del cumplimiento del voto arroja luz sobre el destino inalterable de la joven. Al cabo de los 2 meses, volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La narrativa se desenvuelve con una carga de inevitabilidad, mostrando la firmeza de Jefté al mantener su juramento, incluso a expensas de la felicidad de su propia hija. La joven, cuyo corazón y pureza permanecen intactos, resplandece en la historia. La joven no había conocido varón, enfatizando su pureza y la naturaleza sagrada del compromiso cumplido. Y así, el relato concluye con un eco duradero en la tradición israelita. Y se hizo costumbre en Israel. De año en año las hijas de Israel van a lamentarse 4 días al año por la hija de Jefté el Galaadita. La narrativa persiste en la memoria colectiva, transformándose en un rito anual de reflexión y lamento por la hija de Jefté. La tensión en la historia se intensifica cuando los hombres de Efraín confrontan a Jefté, cuestionando su decisión de no invitarlos a la campaña contra los amonitas. Dijeron los hombres de Efraín con enojo: ¿por qué has ido a atacar a los amonitas y no nos has invitado a marchar contigo? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. La amenaza de los hombres de Efraín resuena en el aire, desatando un enfrentamiento inminente. Dijo Jefté con firmeza: teníamos un gran conflicto, pedí ayuda, y no me librasteis de sus manos. La respuesta de Jefté refleja la decepción y la amargura por la falta de apoyo en momentos críticos. Dijeron los hombres de Efraín con arrogancia: no nos has tratado como aliados. Preparémonos para la confrontación. La decisión de Jefté y la amenaza de los hombres de Efraín establecen un escenario tenso y anticipan un enfrentamiento que cambiará el rumbo de los acontecimientos. La tensión entre Jefté y los hombres de Efraín alcanza su punto álgido cuando Jefté se enfrenta a la pregunta incisiva de estos últimos. Dijo Jefté con determinación: cuando vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué la vida, marché contra los amonitas, y Yahvé los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para hacerme la guerra? Jefté expone la falta de apoyo previo de Efraín, defendiendo su decisión de actuar sin esperar a que otros lo respaldaran. Dijeron los hombres de Efraín con desdén: vosotros, los galaaditas, sois fugitivos de Efraín, en medio de Manasés. La respuesta despectiva de los hombres de Efraín desencadena la furia de Jefté, quien convoca a los hombres de Galaad para enfrentar la amenaza. La batalla que sigue se convierte en un conflicto interno entre los hijos de Israel, dejando al descubierto las divisiones profundas entre las tribus y la fragilidad de la unidad en tiempos de crisis. La disputa entre Galaad y Efraín toma un giro sombrío cuando la tribu de Galaad toma medidas drásticas para identificar a los fugitivos efraimitas. Dijeron los hombres de Galaad con determinación: ¿eres efraimita? La pregunta se convierte en un juicio instantáneo, donde la respuesta incorrecta sella trágicamente el destino del fugitivo. Dijeron los hombres de Galaad
con severidad, pues disibolet. La incapacidad de pronunciar correctamente la palabra designada se convierte en sentencia de muerte para los efraimitas. La escalada de violencia resulta en una pérdida significativa de vidas, con 42,000 hombres de Efraín pereciendo en esta trágica confrontación. Jefté, como líder juez de Israel, guía a su pueblo durante 6 años, pero su legado queda marcado por esta violenta confrontación intertribal. Al morir, es sepultado en Mizpá de Galaad, dejando tras de sí una nación dividida y llena de tensiones. Libro de Jueces capítulo 10, versículos del 6 al 18. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Sirvieron a los Baales y a las Astartés, a los dioses de Aram y Sidón, a los dioses de Moab, a los de los Amonitas y de los Filisteos. Abandonaron a Yahvé y ya no le servían. Entonces se encendió la cólera de Yahvé contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Estos molestaron y oprimieron a los israelitas desde aquel año durante 18 años, a todos los israelitas que vivían en Transjordania, en el país amorreo de Galaad. Los amonitas pasaron el Jordán para atacar también a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín, e Israel pasó por grave aprieto. Los israelitas clamaron a Yahvé diciendo: hemos pecado con... Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Contra ti, porque hemos abandonado a Yahvé nuestro Dios para servir a los Baales. Y Yahvé dijo a los israelitas, cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, Amalec y Madianos oprimían y clamasteis a mí, ¿no os salvé de sus manos? Pero vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por eso no he de salvaros otra vez. Ide y gritad a los dioses que habéis elegido, que os salven ellos en el tiempo de vuestra angustia. Los israelitas respondieron a Yahvé: hemos pecado, haz con nosotros todo lo que te plazca, pero, por favor, sálvanos hoy. Y retiraron de en medio de ellos a los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé. Y Yahvé no pudo soportar el sufrimiento de Israel. Los amonitas se concentraron y vinieron a acampar en Galaad. Los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpá. Entonces el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: ¿quién será el hombre que emprenda el ataque contra los hijos de Amón? Él estará al frente de todos los habitantes de Galaad. Jueces capítulo 11. Jefté el Galaadita era un valiente guerrero. Era hijo de una prostituta. Y era Galaad el que había engendrado a Jefté.
Pero la mujer de Galaad le había dado hijos, y crecieron los hijos de la mujer y echaron a Jefté diciéndole: Tú no tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó lejos de sus hermanos y se quedó en el país de Tob. Se le juntó una banda de gente miserable que hacía correrías con él. Andando el tiempo, los ammonitas vinieron a combatir contra Israel. Y cuando los ammonitas estaban atacando a Israel, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté al país de Tob. Dijeron a Jefté: Ven, tú serás nuestro caudillo en la guerra con los ammonitas. Pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No sois vosotros los que me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué acudís a mí ahora que estáis en aprieto? Los ancianos de Galaad replicaron a Jefté: Por eso ahora volvemos donde ti, ven con nosotros, tú atacarás a los ammonitas y serás nuestro jefe y el de todos los habitantes de Galaad. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: Si me hacéis volver para combatir a los ammonitas y Yahvé me los entrega, yo seré vuestro jefe. Respondieron a Jefté los ancianos de Galaad: Yahvé sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú has dicho. Jefté partió con los ancianos de Galaad y el pueblo le hizo su jefe y caudillo, y Jefté repitió todas sus condiciones delante de Yahvé en Mizpá. Jefté envió al rey de los ammonitas mensajeros que le dijeran: ¿Qué tenemos que ver tú y yo para que vengas a atacarme en mi propio país? El rey de los ammonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Porque Israel, cuando subía de Egipto, se apoderó de mi país desde el Arnón hasta el Yaboc y el Jordán. Así que ahora devuélvemelo por las buenas. Jefté envió de nuevo mensajeros al rey de los ammonitas y le dijo: Así habla Jefté: Israel no se ha apoderado ni del país de Moab ni del de los ammonitas. Cuando subió de Egipto, Israel caminó por el desierto hasta el mar de Suf y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle: Déjame, por favor, pasar por tu país, pero el rey de Edom no les atendió. Los envió también al rey de Moab, el cual tampoco accedió, e Israel se quedó en Cades. Luego, avanzando por el desierto, rodeó el país de Edom y el de Moab y llegó al oriente del país de Moab. Acamparon a la otra parte del Arnón, sin cruzar la frontera de Moab, pues el Arnón es el límite de Moab. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y le dijo: Déjame, por favor, pasar por tu país hasta llegar a mi destino. Pero Sihón le negó a Israel el paso por su territorio, reunió toda su gente, que acampó en Yazá, y atacó a Israel. Yahvé, Dios de Israel, puso a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel, que los derrotó, y conquistó Israel todo el país de los amorreos que habitaban allí. Así conquistaron todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Yaboc y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Con qué Yahvé, Dios de Israel, quitó su heredad a los amorreos en favor de su pueblo Israel, y tú se la vas a quitar? ¿No posees ya todo lo que tu Dios Quemos ha quitado para ti a sus poseedores? Igualmente nosotros poseemos todo lo que Yahvé nuestro Dios ha quitado para nosotros a sus poseedores. ¿Vas a ser tú más que Balac, hijo de Zipe, rey de Moab? ¿Pudo acaso él hacerse fuerte contra Israel y luchar contra él? Cuando se estableció Israel en Hesbón y en sus filiales, en Aroer y en sus filiales y en todas las ciudades que están a ambos lados del Arnón, 300 años, ¿por qué no las habéis recuperado desde entonces? Yo no te he ofendido, eres tú el que te portas mal conmigo si me atacas. Yahvé, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón.
Pero el rey de los amonitas no hizo caso de las palabras que Jefté le mandó decir. El espíritu de Yahvé vino sobre Jefté, que recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpá de Galaad y de Mizpá de Galaad pasó donde los amonitas. Y Jefté hizo un voto a Yahvé: si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando vuelva victorioso de los amonitas, será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Jefté pasó donde los amonitas para atacarlos, y Yahvé los puso en sus manos. Los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minnit, 20 ciudades, y hasta Abel-Keramim. Fue grandísima derrota y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas. Cuando Jefté volvió a Mizpá, a su casa, he aquí que su hija salía a su encuentro bailando al son de las panderetas. Era su única hija, fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía! ¿Me has destrozado? ¿Habías de ser tú la causa de mi desgracia? Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás. Ella le respondió: Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé, haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos los amonitas. Después dijo a su padre: que se me conceda esta gracia, déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar con mis compañeras mi virginidad. Él le dijo: vete. Y la dejó marchar 2 meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes. Al cabo de los 2 meses, volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón. Y se hizo costumbre en Israel, de año en año las hijas de Israel van a lamentarse 4 días al año por la hija de Jefté el Galaadita. Jueces capítulo 12, versículos del 1 al 7. Los hombres de Efraín se juntaron, pasaron el Jordán en dirección a Safón y dijeron a Jefté: ¿por qué has ido a atacar a los amonitas y no nos has invitado a marchar contigo? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Jefté les respondió: teníamos un gran conflicto mi pueblo y yo con los amonitas, os pedí ayuda y no me librasteis de sus manos. Cuando vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué la vida, marché contra los amonitas y Yahvé los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para hacerme la guerra? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín, porque éstos decían: vosotros los galaaditas sois fugitivos de Efraín, en medio de Manasés. Galaad cortó a Efraín los vados del Jordán y cuando los fugitivos de Efraín decían: dejadme pasar, los hombres de Galaad preguntaban: ¿eres efraimita? Y si respondía: no, le añadían: pues di Sibolet. Pero él decía: Sibolet, porque no podía pronunciarlo así. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Perecieron en aquella ocasión 42,000 hombres de Efraín. Jefté juzgó a Israel 6 años, luego Jefté el Galaadita murió y fue sepultado en su ciudad, Mizpá de Galaad. Análisis de la historia de Jefté. La desobediencia del pueblo de Israel, narrada en el libro de Jueces, refleja un patrón recurrente en la historia bíblica. A pesar de las innumerables muestras de la gracia y liberación divina, los israelitas caen nuevamente en la idolatría y la adoración de dioses extranjeros. La infidelidad al pacto con Yahvé es evidente, ya que abandonan al único Dios verdadero para postrarse ante ídolos y divinidades de otras naciones.
La referencia a los Baales y las Astartés indica la diversidad de las influencias paganas que afectaron al pueblo de Israel. Los Baales eran dioses cananeos, mientras que las Astartés eran deidades femeninas asociadas con la fertilidad. Al servir a estas divinidades, los israelitas comprometieron su exclusiva lealtad a Yahvé, lo que desató la ira divina. Esta desobediencia no solo constituye una violación del primer mandamiento, sino que también desencadena una serie de eventos que llevarán a la opresión de Dios sobre su propio pueblo. Este episodio subraya la constante lucha de Israel por mantener su fidelidad a Yahvé y resistir las tentaciones de las prácticas religiosas extranjeras. La historia sirve como recordatorio de la necesidad de mantener una relación fiel con Dios y las consecuencias que acompañan a la desviación del camino de la verdad y la justicia divinas. El castigo de Dios, narrado en el libro de Jueces, es la respuesta divina a la desobediencia persistente del pueblo de Israel. La entrega de los israelitas en manos de los filisteos y amonitas se presenta como una consecuencia directa de su infidelidad al pacto con Yahvé. La acción divina refleja la justicia de Dios, que permite que las naciones vecinas se conviertan en instrumentos de disciplina sobre su propio pueblo como resultado de su rebelión. Este castigo no solo se manifiesta como una represalia divina, sino también como una lección para los israelitas. Yahvé, en su sabiduría, utiliza las consecuencias de la infidelidad para enseñar a su pueblo sobre las graves repercusiones de alejarse de su voluntad. La opresión a manos de los filisteos y amonitas se convierte en un recordatorio tangible de la importancia de mantener una relación fiel con el Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto. El castigo, aunque doloroso, sirve como un medio de redención. Es un llamado a la reflexión y al arrepentimiento por parte de los israelitas, instándolos a reconocer sus errores y regresar al camino de la obediencia a Yahvé. Este episodio ilustra la naturaleza paciente de Dios, quien, a pesar de castigar, ofrece oportunidades. Whether you bond over streaming binge-worthy videos, watching sports recaps, video gaming, or by unplugging altogether, the 2026 Lincoln Nautilus Hybrid helps keep you connected throughout your journey. Learn more at Lincoln.com. Available connectivity features and functionality vary by model. Package pricing, trials, and term lengths vary by model. Video streaming and games are only available while parked. Oportunidades para la restauración y el perdón a aquellos que vuelven sinceramente a Él. La opresión por parte de los amonitas y filisteos, según el relato del libro de Jueces, es una consecuencia directa de la desobediencia del pueblo de Israel. Durante un periodo extenso de 18 años, estas dos naciones vecinas ejercen una opresión continua sobre los israelitas, sumiéndolos en un estado de grave aflicción. Este episodio ilustra cómo las consecuencias de apartarse de la voluntad divina pueden manifestarse de manera tangible a través de la dominación y el sufrimiento. La opresión no solo es física, sino que también afecta la vida cotidiana y el bienestar emocional del pueblo de Israel. La duración prolongada de esta opresión subraya la seriedad de la disciplina divina y busca llamar la atención de los israelitas hacia la necesidad de arrepentimiento y retorno a la obediencia. En este contexto, la opresión funciona como una herramienta disciplinaria de Dios. A través de la difícil situación, se presenta una oportunidad para que los israelitas reflexionen sobre sus acciones, reconozcan su dependencia de Yahvé y busquen su restauración. La aflicción se convierte en un recordatorio constante de la importancia de mantener una relación fiel con Dios y de las consecuencias reales que acompañan a la desobediencia. El arrepentimiento de Israel, narrado en el libro de Jueces, emerge como una respuesta a la opresión que sufren a manos de los amonitas y filisteos.
Ante la carga de la aflicción y el sufrimiento, los israelitas, en un gesto de reconocimiento de sus faltas, se vuelven hacia Yahvé y claman por su ayuda. La situación de opresión sirve como catalizador para el despertar espiritual del pueblo. La adversidad los lleva a reflexionar sobre sus acciones y a reconocer su pecado al haber abandonado a Yahvé por la adoración de dioses extranjeros. Este reconocimiento de culpa es un primer paso crucial hacia la restauración de su relación con Dios. El clamor a Yahvé refleja la humildad del pueblo y su dependencia de la misericordia divina. Este acto de arrepentimiento no solo implica lamentar las consecuencias de sus elecciones, sino también un deseo genuino de retornar a la fidelidad hacia el Dios que los eligió y liberó en el pasado. La narrativa subraya la compasión y disposición de Yahvé para responder al arrepentimiento sincero. Aunque el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto, la puerta al perdón y la restauración sigue abierta para aquellos que reconocen su error y buscan la reconciliación con su Creador. En resumen, el arrepentimiento de Israel no solo representa un cambio emocional, sino también una transformación espiritual que busca restablecer la relación con Yahvé y encontrar alivio de la opresión que han experimentado. El rechazo de Dios, según el relato en el libro de Jueces, pone de manifiesto la complejidad de la relación entre Dios e Israel. A pesar del arrepentimiento expresado por los israelitas frente a la opresión, Dios les recuerda su historia pasada, subrayando cómo en el pasado los liberó de la opresión de otras naciones. En este contexto, el rechazo de Dios no implica un rechazo total del pueblo, sino más bien una respuesta que destaca la inconsistencia de su conducta. Dios les recuerda el patrón continuo de infidelidad, donde el pueblo de Israel ha sido rescatado en repetidas ocasiones solo para volver a apartarse de Dios y seguir a dioses falsos. El recordatorio de la liberación pasada es un llamado a la memoria histórica del pueblo, señalando cómo, a pesar de la gracia y la intervención divina, han optado por seguir a deidades ajenas. Esta desviación de la verdadera adoración se convierte en un obstáculo para la respuesta divina inmediata al clamor de arrepentimiento. En última instancia, el rechazo de Dios es una invitación a la responsabilidad y a la reflexión sobre las elecciones pasadas. Implica que, a pesar de la disposición de Dios para salvar y redimir, el pueblo debe enfrentar las consecuencias de sus acciones y reconocer que la relación con Dios es una calle de doble sentido que requiere fidelidad constante. Este pasaje resalta la importancia de la lealtad continua a Dios y la necesidad de perseverar en la fe, evitando las distracciones que conducen a la adoración de dioses falsos. El rechazo de Dios aquí no es un abandono definitivo, sino un recordatorio de que la comunión con lo divino requiere un compromiso constante. La solicitud de ayuda y cambio de actitud por parte de los israelitas, narrados en el libro de Jueces, representan un momento crucial en su relación con Yahvé. Reconociendo su error y lamentando la adoración a dioses extranjeros, el pueblo de Israel experimenta un cambio de corazón y busca la intervención divina. La solicitud de ayuda revela una actitud humilde y arrepentida por parte de los israelitas. Al reconocer su desviación de la fe verdadera, muestran un sincero deseo de rectificar su camino y regresar a Yahvé como su único Dios. La eliminación de los dioses extranjeros de en medio de ellos simboliza un acto tangible de desvinculación de las influencias paganas que los habían apartado de la adoración exclusiva a Yahvé. Este cambio de actitud también implica un reconocimiento de la soberanía y autoridad única de Yahvé en la vida del pueblo. La renuncia a los dioses extranjeros es una expresión de lealtad renovada y un intento de restablecer la relación que habían quebrantado.
Este pasaje subraya la disposición de Dios para responder positivamente al arrepentimiento genuino. La solicitud de ayuda y el cambio de actitud son elementos cruciales para abrir la puerta a la misericordia divina. Aunque los israelitas han errado, su voluntad de rectificar sus caminos demuestra la posibilidad de perdón y restauración. La intervención de Jefté, tal como se narra en el libro de Jueces, presenta la historia de un personaje peculiar en la historia de Israel. Jefté, hijo de Galaad, enfrenta el rechazo de sus propios hermanos debido a su origen, ya que es el hijo de una prostituta. A pesar de esta discriminación, Jefté emerge como líder al frente de una banda de forajidos en el país de Tob. La historia de Jefté destaca la ironía de su destino. Aunque es rechazado por su propia familia, se convierte en un líder destacado, guiando a una banda de marginados en el país de Tob. Este contexto adverso no solo revela la dureza de la vida de Jefté, sino también su capacidad para liderar a pesar de las circunstancias desfavorables. La elección de Jefté como líder muestra la intervención divina en situaciones aparentemente desesperadas. A pesar de su origen y las dificultades que enfrenta, Dios utiliza a Jefté como instrumento para llevar a cabo su propósito en la historia de Israel. Este episodio también refleja la complejidad de las relaciones familiares y sociales en el contexto bíblico. La discriminación basada en el origen social y la pertenencia familiar se ve superada por la providencia divina que eleva a Jefté al liderazgo. La historia de Jefté resalta la intervención divina en las vidas de personas aparentemente marginadas y muestra cómo Dios utiliza a individuos inesperados para cumplir su propósito. Además, la narrativa sugiere que el valor y la capacidad de liderazgo de Jefté no deben ser subestimados debido a su origen social y las circunstancias adversas que enfrenta. La petición de ayuda a Jefté, tal como se relata en el libro de Jueces, marca un momento clave en la narrativa. Los ancianos de Galaad, enfrentados a la amenaza de los amonitas, buscan a Jefté para liderar la guerra en defensa de su pueblo. Este episodio revela la percepción de los ancianos de Galaad sobre la habilidad militar y el liderazgo de Jefté, a pesar de su origen controvertido como hijo de una prostituta. La petición destaca la necesidad urgente de liderazgo en un momento de crisis para la comunidad de Galaad. La elección de Jefté como líder militar sugiere que, a pesar de su rechazo por parte de su propia familia, su habilidad y destreza son reconocidas por aquellos que buscan protección y liberación. El hecho de que los ancianos recurran a Jefté subraya la desesperación y la gravedad de la situación. Esta elección también resalta la disposición de la comunidad de Galaad para superar prejuicios y estigmas sociales en aras de la necesidad imperante de un líder fuerte y capaz. La respuesta positiva de Jefté a la petición refleja su disposición para servir a su pueblo a pesar de su pasado problemático. A través de este acto, Jefté demuestra un sentido de responsabilidad hacia la comunidad y la voluntad de liderar en tiempos de adversidad. La petición de ayuda a Jefté destaca la capacidad de liderazgo para superar barreras sociales y personales cuando la necesidad es apremiante. Este episodio subraya la importancia de la habilidad y la disposición para liderar en momentos cruciales, independientemente del trasfondo personal de un individuo. Las condiciones establecidas por Jefté para liderar la lucha, según el relato en el libro de Jueces, añaden una capa de complejidad a la narrativa. Jefté acepta liderar la campaña contra los amonitas, pero impone una condición específica: si tiene éxito en la batalla, desea ser reconocido como el líder de Galaad. Estas condiciones revelan la astucia y la ambición de Jefté,
quien, a pesar de haber sido rechazado por su propia familia, busca no solo la victoria en el campo de batalla sino también el reconocimiento y el liderazgo formal en la comunidad. Este aspecto de la narrativa muestra cómo los líderes a menudo negocian no solo el éxito militar sino también su posición política y social. La solicitud de Jefté refleja un deseo de reconocimiento y legitimidad en la sociedad de Galaad. Aunque su origen controversial podría haber sido motivo de discriminación en el pasado, Jefté busca establecerse como una figura prominente y respetada a través de sus logros en la guerra. También destaca la interacción compleja entre el liderazgo militar y político en el contexto bíblico. Jefté no solo se presenta como un líder militar, sino que busca consolidar su posición en la estructura de poder de Galaad mediante un acuerdo previo a la guerra. Las condiciones de Jefté revelan su determinación por obtener reconocimiento y liderazgo en la sociedad de Galaad, utilizando su éxito en la lucha como moneda de cambio. Este aspecto añade una dimensión intrigante a la historia y subraya cómo las dinámicas políticas y sociales. Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autographjourney. Terms apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. También desempeñan un papel en los relatos bíblicos. La disputa de Jefté con el rey de los amonitas, como se describe en el libro de Jueces, revela un intento inicial por resolver el conflicto de manera pacífica. Jefté, consciente de la gravedad de la situación, busca una solución diplomática antes de recurrir a la violencia. En este contexto, recuerda al rey de los amonitas la historia de Israel y su derecho histórico a la tierra. El intento de Jefté de resolver la disputa de manera pacífica resalta su deseo de evitar un conflicto innecesario. Utiliza la historia de Israel como fundamento para reivindicar el derecho a la tierra, buscando persuadir al rey de los amonitas mediante argumentos históricos y legítimos. La apelación a la historia de Israel refleja la importancia de la memoria colectiva en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos en la narrativa bíblica. Jefté busca establecer una base común para el entendimiento y la negociación, destacando la conexión histórica entre los amonitas e Israel. También subraya la complejidad de las relaciones geopolíticas en la región y la relevancia de la justificación histórica en los conflictos territoriales. Jefté, como líder, demuestra su habilidad para abordar la disputa desde una perspectiva diplomática antes de recurrir a medidas más drásticas. La disputa de Jefté con el rey de los amonitas muestra un esfuerzo inicial por resolver el conflicto de manera pacífica, utilizando la historia y el derecho a la tierra como elementos persuasivos. Este enfoque resalta la importancia de la diplomacia y la negociación incluso en situaciones tensas.
La narrativa sobre el espíritu de Yahvé sobre Jefté marca un momento crucial en la historia, donde Jefté, líder de Galaad, hace un voto a Yahvé antes de enfrentarse a los amonitas. Este acto revela la conexión espiritual y la dependencia de Jefté en la ayuda divina para enfrentar la amenaza enemiga. Al hacer un voto a Yahvé, Jefté manifiesta su compromiso y confianza en la intervención divina. Este gesto sugiere una relación de fe y reconocimiento de la soberanía de Yahvé en los asuntos humanos. La inclusión de un voto también refleja la seriedad y solemnidad del compromiso que Jefté asume con Dios. La derrota de los amonitas con la ayuda divina resalta la conexión entre la fe de Jefté y el éxito en la batalla. En esta narrativa, el espíritu de Yahvé sobre Jefté se presenta como un catalizador para la victoria, indicando la intervención sobrenatural en los asuntos terrenales. Este episodio subraya la idea de que, en el contexto bíblico, el liderazgo y la victoria no solo dependen de las habilidades y estrategias humanas, sino también de la voluntad divina. La relación entre Jefté y el espíritu de Yahvé ilustra cómo la fe y la dependencia en Dios pueden ser elementos determinantes en el éxito de un líder y de su pueblo. La presencia del espíritu de Yahvé sobre Jefté refleja la conexión espiritual en la historia, donde la fe y la dependencia en Dios desempeñan un papel crucial en la victoria sobre los enemigos. Este pasaje destaca la importancia de la conexión divina en los eventos históricos según la perspectiva bíblica. El trágico voto de Jefté, tal como se relata en el libro de Jueces, introduce un giro desgarrador en la narrativa. Después de su victoria sobre los amonitas, Jefté realiza un voto imprudente en su regreso a casa. Este voto resulta en una tragedia inesperada. Jefté se ve obligado a sacrificar a su única hija, quien acepta su destino con resignación. La imprudencia del voto de Jefté resalta la tensión entre la promesa hecha y las consecuencias imprevistas. Jefté, en su deseo de expresar su gratitud a Dios, hace un compromiso que no anticipa completamente, llevando a una tragedia personal. La aceptación resignada de su destino por parte de la hija de Jefté agrega una capa de tragedia y sacrificio a la narrativa. Este acto refleja la lealtad de la hija hacia su padre y la devoción a cumplir con el voto, incluso a costa de su propia vida. El trágico voto de Jefté destaca las complejidades éticas y morales en la toma de decisiones impulsadas por compromisos religiosos. Además, arroja luz sobre la importancia de considerar cuidadosamente las promesas y votos realizados, ya que pueden tener consecuencias significativas e irreversibles. Este pasaje también subraya la relación entre las acciones humanas y la voluntad divina. Aunque Jefté ha experimentado la intervención divina en la batalla, su voto precipitado y la tragedia posterior muestran que incluso los líderes piadosos pueden cometer errores significativos. El trágico voto de Jefté ofrece una reflexión sobre las implicaciones de los compromisos y promesas realizados impulsivamente, ilustrando cómo incluso los actos piadosos pueden tener consecuencias trágicas y complejas. Este episodio destaca la importancia de la reflexión y la consideración cuidadosa en la toma de decisiones, incluso en el contexto de la fe y la devoción religiosa. El conflicto con Efraín, como se relata en el libro de Jueces, presenta una disputa entre Jefté y los hombres de Efraín. Los efraimitas reprochan a Jefté por no haberlos llamado a luchar contra los amonitas, generando tensiones y conflictos intraisraelitas. La disputa revela la sensibilidad territorial y la rivalidad entre las tribus de Israel. Los efraimitas, al no ser consultados o invitados a participar en la batalla contra los amonitas,
expresan su descontento y reclaman su derecho a ser parte integral de las decisiones militares y estratégicas. La respuesta de Jefté resalta las limitaciones de recursos y la urgencia de la situación. Jefté defiende su decisión, explicando que sí solicitó ayuda a los efraimitas, pero no recibió respuesta positiva en el momento crucial de la confrontación con los amonitas. Este intercambio revela tensiones políticas y estratégicas dentro de las tribus de Israel. El conflicto con Efraín subraya la complejidad de las relaciones entre las tribus y la importancia de la cooperación en situaciones de amenaza externa. También destaca cómo las rivalidades internas pueden surgir incluso en momentos de peligro compartido. Este episodio ilustra la necesidad de una comunicación efectiva y la importancia de la coordinación entre las tribus de Israel para enfrentar desafíos comunes. Además, resalta cómo las disputas internas pueden debilitar la capacidad de Israel para resistir amenazas externas. El conflicto con Efraín revela tensiones internas y rivalidades territoriales dentro de las tribus de Israel, enfatizando la importancia de la colaboración y la comunicación efectiva en momentos de crisis. Este aspecto añade complejidad al panorama político y militar de la historia narrada en el libro de Jueces. La batalla entre Galaad y Efraín, como se describe en el libro de Jueces, es un episodio que marca un conflicto significativo entre dos tribus de Israel, lideradas por Jefté y los hombres de Galaad, por un lado, y los efraimitas, por otro. La confrontación refleja las tensiones políticas y territoriales que surgieron previamente en el conflicto con Efraín. La derrota de los efraimitas a manos de Jefté y los hombres de Galaad subraya las consecuencias de la rivalidad y la falta de cooperación entre las tribus. La batalla también pone de manifiesto la importancia del liderazgo fuerte y la capacidad militar en el contexto de las disputas internas. Jefté, como líder de Galaad, demuestra su habilidad para movilizar a su pueblo y enfrentarse exitosamente a los efraimitas, consolidando su posición de liderazgo. La derrota de los efraimitas destaca cómo las tensiones internas pueden tener repercusiones graves y cómo las tribus de Israel, en lugar de unirse contra amenazas externas, pueden enfrentarse entre sí. Este episodio ilustra las complejidades de la política interna y las rivalidades tribales en el antiguo Israel. La batalla entre Galaad y Efraín muestra las consecuencias directas de las tensiones internas, destacando la necesidad de unidad y cooperación entre las tribus de Israel para enfrentar desafíos comunes. Este conflicto entre hermanos refuerza la idea de que la falta de colaboración interna puede debilitar a la comunidad frente a amenazas externas y perjudicar la estabilidad del pueblo de Israel. El uso de Sibolet para identificar a los efraimitas, como se relata en el libro de Jueces, es un episodio que destaca la enemistad tribal y las consecuencias mortales de las tensiones entre las tribus de Galaad y Efraín. Jefté y los hombres de Galaad emplean la pronunciación de Sibolet como un medio para identificar y discriminar a los efraimitas. La incapacidad de los efraimitas para pronunciar correctamente esta palabra lleva a la muerte de miles de ellos. Este acto sirve como una señal distintiva para diferenciar a los efraimitas de los galaaditas y resalta la profundidad de la enemistad entre las tribus. El uso de Sibolet como criterio de identificación subraya la naturaleza arbitraria y simbólica de las diferencias que a menudo llevan a conflictos dentro de una sociedad. La elección de un término específico, más allá de su significado literal, se convierte en un símbolo de división tribal y en un factor determinante de vida o muerte. Este episodio ilustra la intensidad de las tensiones internas y la gravedad de las consecuencias que pueden surgir de las rivalidades tribales.
La discriminación basada en la pronunciación de una palabra simboliza cómo pequeñas diferencias pueden ampliarse y resultar en conflictos mortales entre grupos. El uso de Sibolet como criterio para identificar a los efraimitas destaca la profundidad de la enemistad tribal y cómo las diferencias aparentemente insignificantes pueden convertirse en símbolos de división y conflicto mortal en el contexto de las tensiones internas en el antiguo Israel. La posición de Jefté como juez de Israel, tal como se presenta en el libro de Jueces, marca un periodo de liderazgo temporal en la historia de Israel. Jefté asume el papel de juez y lidera al pueblo de Israel durante un periodo de 6 años, pero su mandato llega a su fin con su muerte. El liderazgo de Jefté como juez refleja la necesidad continua de figuras carismáticas y valientes que guíen a Israel en momentos de crisis. Su ascenso al liderazgo, a pesar de su origen controversial y el rechazo inicial de su propia familia, subraya la capacidad de Dios para utilizar a individuos inesperados como instrumentos en su plan divino. Sin embargo, la narrativa también revela las limitaciones del liderazgo humano. Aunque Jefté guía a Israel con éxito en la batalla contra los amonitas, su mandato es finito y culmina con su muerte. Este aspecto resalta la temporalidad de los líderes humanos y sugiere que la estabilidad a largo plazo requiere una continuidad en la orientación y liderazgo. El hecho de que el liderazgo de Jefté tenga un límite temporal también destaca la necesidad de un liderazgo continuo en la historia de Israel. La figura del juez sirve como un instrumento específico en momentos cruciales, pero la narrativa sugiere que la estabilidad a largo plazo requiere una estructura de liderazgo más sostenible. La posición de Jefté como juez de Israel destaca la importancia de liderazgos temporales en momentos de crisis, pero también subraya las limitaciones inherentes a la temporalidad de los líderes humanos. Este episodio contribuye a la comprensión de la dinámica del liderazgo y la necesidad de una dirección continua en la historia de Israel según la narrativa bíblica.